que me parece que cuando me caí al entrar se me aplastaron las bolas. Algo fijo. No seas bolas tristes y escucha Sin Día el radio. Bolas de Fray. Sí, señor, y rellena. Uy, sonamos. Se senté encima de las bolas. Con perdón de la palabra. La radio de los inconscientes. Juraste que finoli que estuve, ¿no? Todos hablan, todos dicen, pero solo palabras autorizadas pasan por nuestro rancho. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tercer bloque de Bonito Cuelgue y tenemos el gusto de hablar con Ariel Lijalat acerca de la noticia en la semana de la resolución de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones con el castigo al locutor y periodista Víctor Hugo Morales, que deberá indemnizar a Cablevisión. Ari, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, a ver, Ari, para la gente surgió en la semana y obviamente en este enfrentamiento mediático que de un lado, del otro, si nos puedes explicar brevemente qué pasó con la sanción que le propinó la sala a Víctor Hugo Morales. Sí, bueno, es una semana complicada para Víctor Hugo, ¿no? Porque no solo, digamos, él tiene dos persecuciones, una, si se quiere, en el plano difamatorio, que es lo que hizo, por ejemplo, Nanata en el último programa, diciendo que mostrara su contrato por el que había hecho de zurda y etcétera, diciendo que había cobrado cifras que no había cobrado y todo lo que tiene que ver con la difamación. Que eso, digamos, si quieren, es lo menos, es grave, pero es lo menos, digamos, lo que tiene menos efecto real. Lo que tiene efecto real es todo lo que tiene que ver con la persecución judicial que ejerce el mismo Grupo Clarín contra Víctor Hugo. La última de todas estas fue esto que ustedes comentaban, la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que es una sala muy vinculada al Grupo Clarín, que lo que hizo fue agarrar una causa que ya tiene 14 años, que es, no sé si se acuerdan, ese partido que jugó Boca contra el Real Madrid. El de los dos goles de Palermo, me acuerdo. Exactamente, los goles de Palermo a las 7 de la mañana, que eso era un acuerdo que tenía Cablevisión con Boca, que en ese momento presidía a Macri, de tener exclusividad en la transmisión del partido, como tuvo exclusividad el Grupo Clarín durante muchos años con todo el fútbol. Y lo que hicieron en ese momento, desde ATC, la vieja ATC, donde Víctor Hugo hacía un programa que se llamaba Desayuno, fue, como no podían pasar el partido, pusieron un televisor atrás de Víctor Hugo, que estaba, digamos, en una mesa de noticias, y desde ese televisor se veían pedazos del partido, y después en algunos momentos se pasó a media pantalla o a pantalla completa también el partido. Entonces Cablevisión les hizo un juicio a ATC, a Metzger, que era el productor del programa, y a Víctor Hugo. En primera instancia lo sobreseyeron a Víctor Hugo y condenaron a los otros dos a pagarle la indemnización. Los otros dos apelaron, Cablevisión apeló el sobreseimiento de Víctor Hugo, y lo que hizo esta cámara, que integran los jueces Heredia, Vasallo y Diauseide, fue mantener, digamos, las condenas a ATC y a Metzger, pero darle la razón a Cablevisión para que Víctor Hugo también les tenga que pagar hoy alrededor de 800.000 pesos le tocan a Víctor Hugo. Son alrededor de 3 millones el total de la indemnización por algo que pasó hace 14 años. Y bueno, yo te decía la persecución judicial, porque, digamos, si vos sumas estos 800.000 que le piden por el partido de Boca Real Madrid, más los 2 millones que le está pidiendo el propio Mañeto en términos personales en el juicio que le hace por calumnias e injurias, digamos, es grave que haya un grupo mediático enorme como es el Grupo Clarín persiguiendo judicialmente y económicamente a un periodista. Digo, al fin y al cabo, Víctor Hugo es un periodista. Es como, sí, es importante eso. Sí, obvio, Ari. Y también me parece importante la cuestión de esta libertad de expresión, ¿no? Este cliché que se dice, pero que, sin embargo, cuando afecta a determinados intereses, esa libertad de expresión queda totalmente en vano. Claro, o sea, a ver, lo que estaba en juego en ese partido, digamos, hace 14 años, yo me acuerdo... Porque además es un partido de fútbol, no es que estaba televisando una cuestión de gravedad institucional. No, o sea, yo encima me acuerdo porque yo no tenía televisión y me tuve que ir a la casa de un amigo a dormir para levantarnos a las 7 de la mañana y ver el partido, digamos. Yo fui uno de los tantos que sufría eso que Víctor Hugo planteaba en ese momento, medio en soledad, pero que era que se estaba coartando el derecho de millones de argentinos de ver un patrimonio cultural de los argentinos como es el fútbol. A ver, efectivamente Cablevisión tenía los derechos de ese partido, los había comprado y los tenía en exclusividad. Entonces, digamos, la discusión sigue siendo la misma, digamos, cuando la información, y en este caso un partido de fútbol, es un derecho para todos de verlo,
y cuándo se transforma en una mercancía y hay un grupo que por tener más dinero que otros se la puede apropiar y solo dársela a los que pueden pagar una diferencia. Digamos, esa fue la discusión durante muchos años, la sigue siendo, por algo de estos ataques sistemáticos a fútbol para todos, etcétera, y a Víctor Hugo, que fue de alguna forma el que llevó adelante esto. Entonces lo que sucede es eso. Ahora lo que yo descubrí que es digamos que es lo que está detrás de, digamos, por un lado está esta persecución a Víctor Hugo que es tremenda y obviamente toda la solidaridad con él, y por el otro que estos jueces no es la primera vez que le hacen digamos que hacen lo que Clarín quiere, y lo han hecho en casos mucho más graves. Lo que yo conté hace un par de domingos en Tiempo Argentino fue justamente que estos jueces lo que hicieron, no, el domingo pasado, perdón, digo un par de domingos. Sí, el domingo pasado fue la nota. Que estos jueces lo que hicieron fue, por hacer una analogía, convalidarle a Clarín una reestructuración de deuda con fondos buitre, pero la reestructuración, a diferencia de lo que hizo la Argentina como país, su reestructuración de su deuda privada fue totalmente fraudulenta e ilegal. O sea, ellos reestructuraron la deuda truchando las mayorías que había que tener para entrar en un canje de deuda, trucharon violando leyes como la vieja ley de radiodifusión que no permitía que hubiera extranjeros buenos intermedios, o que no permitía, o la propia ley Clarín, la famosa ley Clarín de preservación de bienes culturales, también la violaron en esta reestructuración de deuda. Y lo que hicieron estos tres jueces, los mismos que ahora le impusieron a Víctor Hugo en la condena, fue convalidarle toda esta reestructuración fraudulenta. O sea, muchísimo más grave en términos de... Es uno de los fallos más importantes del Grupo Clarín y es totalmente desconocido. Digamos, después del fallo vergonzoso de la otra cámara de comercial de las que integran de las carreras, Guarinoni y no recuerdo la otra fe, digamos, del fallo de segunda instancia vinculado a la ley de medios, que fue realmente vergonzoso. Este fallo, que sí fue convalidado por la Corte Suprema de estos jueces, lo que le permitió a Clarín fue reestructurar toda su deuda en dólares, y era un paso indispensable que ellos necesitaban para armar la fusión Cablevisión Multicanal, o sea, era de mucha importancia. O sea que son jueces muy, digamos, que le han hecho grandes favores a Clarín. Esto de Víctor Hugo es uno más, digamos, en términos económicos. A Cablevisión no le hace nada, 800.000 pesos más o menos. No, a Víctor Hugo sí. Estamos hablando con Ari Lijalat, es periodista de Radio Nacional, Tiempo Argentino, director de Clarín, Un Invento Argentino. Ari, la pregunta, ya la sabemos la pregunta, pero es bueno remarcarlo. FOPEA y todos estos organismos no se declararon nada al respecto de una condena a un periodista. Nada, la verdad que FOPEA es realmente un ámbito vergonzoso. Yo ya se los he marcado varias veces, eso se los he dicho, digamos, son muy selectivos a la hora de ver qué repudian y qué no repudian. En el caso de Víctor Hugo claramente no repudiaron ni esta, ni por ejemplo la causa que le inició a Nieto, o sea que le inició el principal empresario de medios de la Argentina, a un periodista, le inició una causa y un supuesto foro de periodistas no se pronunció. En un momento también yo trabajo con Cintia García en Radio Nacional, y en el informe sobre ataques a periodistas no habían incluido las agresiones que sufrió Cintia en las coberturas del 8N y otra que fue en abril, no me acuerdo exactamente la fecha, pero me acuerdo la del 8N cuando fue a cubrir las marchas opositoras. Eso no figuraba tampoco en los informes de FOPEA. Digamos que son muy truchos. Y después la CIP, que es un caso ya extremo, no solo no se solidarizó con Víctor Hugo, sino que al revés, digamos, plantearon que hubo un ataque a la libertad de expresión cuando hubo insultos a Mañeto el día que fue a la mediación con Víctor Hugo. Ahora, nunca puso la CIP que la mediación era por una causa que le inicia a Mañeto a Víctor Hugo, digamos, por calumnias e injurias, algo, digamos, nada, que es ridículo. Yo espero que la justicia no, en este caso, que la justicia civil no caiga también en algún juez que tenga estos vínculos con Clarín, porque, bueno, digo, va a terminar pasando lo mismo. Ahora, no sé, si Víctor Hugo tiene 3 millones de pesos para darle a Mañeto, ese sería un grave ataque a nuestra profesión, que un periodista, que un referente del periodismo como es Víctor Hugo, tenga que poner 3 millones de pesos al principal empresario de medios de la Argentina. Realmente sería ridículo y sería triste. Ari, buenas tardes. Iván Alexis Nordi es mi nombre. Te quería consultar, volviendo a una respuesta anterior que diste, respecto a lo que mencionaste de Clarín y su deuda reestructurada en dólares. Sí. ¿Esto también está vinculado con lo que se denominó como la ley Clarín de aquella época? Claro, o sea, la ley Clarín fue una forma que encontró en ese momento Clarín, después de que
lo primero que quisieron hacer fue modificar la ley, que lo quiso hacer Duhalde. En ese momento la modificaron, fue el FMI el que dijo que había que ir atrás con esa modificación, se volvió para atrás. La ley Clarín lo que fue una ley que lo que decía básicamente era que ningún acreedor extranjero, ningún extranjero podía ser dueño de más del 30% de algo que fuera considerado un bien cultural. Y dentro de esos bienes culturales estaban especificados, estaban los medios de comunicación. Entonces, como Clarín tenía deudas en dólares, ningún acreedor extranjero podía ejecutarle esa deuda y quedarse con más del 30% del grupo, digamos. Eso de alguna forma salvó a Clarín y salvó a muchas empresas, pero bueno, Clarín era la principal beneficiaria. Esa ley tenía una coma que decía, salvo que lo tuvieran desde antes, ese porcentaje mayor al 30%. Entonces, bueno, sí, efectivamente esa ley fue un salvataje al Grupo Clarín, pero lo que yo te decía es que para la reestructuración de la deuda que la hicieron después de la sanción de esta ley, hay un momento en que Fintex, que es un fondo buitre igual a los que hoy estamos peleando, pero bueno, que se dedican entre otras cosas a comprar medios, invierte en Cablevisión y compra el 50% de Cablevisión. Eso viola la propia ley de bienes culturales que ponía un límite en el 30%. Entonces, al participar Fintex de esta reestructuración de la deuda de Cablevisión, teniendo el 50% de Cablevisión, digamos, está haciendo algo totalmente ilegal, incluso para la ley Clarín. O sea que ellos, digamos, a ver, no es nada nuevo, usan las leyes cuando quieren, en función de lo que quieren, cuando, digamos, cuando les interesa y cuando no. O sea, en el caso específico de la reestructuración violaron la ley Clarín y violaron la vieja ley de radiodifusión de la dictadura que no permitía que tuvieran nada, no el 30%. En la dictadura, con la lógica de seguridad nacional, no permitía que un extranjero tuviera nada en un medio de comunicación argentino. Sí, además tengamos en cuenta también que la especificación de esas deudas terminaron acrecentando la deuda nacional. Sí, o sea, sí, tal cual, pero bueno, digamos, así se han manejado, digamos, no es Clarín el único grupo económico que ha tirado sus deudas o en contra del Estado Nacional, o ha logrado que esas deudas se licúen o se modifiquen, etcétera. Pero bueno, lo que a mí me interesaba mostrar es que para eso necesitan aliados en la justicia y los tienen, y es muy, digamos, llama mucho la atención que justo los mismos jueces que les dieron esa reestructuración fraudulenta, hoy le hayan dado un fallo a pedido de Clarín condenando a Víctor Hugo, digamos, por algo ridículo. Pues en todo caso, no sé, creo yo que el responsable de si se emite o no se emite un contenido que es exclusivo de otro canal es el canal, digamos. Víctor Hugo es un periodista, está haciendo su trabajo y está presentando algo que le dijeron que presente. Después, digo, en todo caso, si el canal se tendrá que hacer cargo, calculo yo, digamos, ahí ya entra otro ribete judicial. Lo que sí es seguro es que Clarín tiene muchísima injerencia en el Poder Judicial y específicamente en el comercial, que es donde lleva adelante la mayoría de sus causas. Ari, una de las preguntas, teniendo en cuenta los próximos pasos a seguir, ¿Víctor Hugo puede apelar a alguna instancia o ya se cumple el fallo? No, Víctor Hugo puede apelar y esto puede ir a Corte Suprema, puede apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, esto, según hablé con los abogados de Víctor Hugo, lo que planean es efectivamente apelar este fallo, pero bueno, digamos que el grupo Clarín tiene abogados muy poderosos también, pero bueno, yo sí, tengo entendido que lo van a apelar, así que por ahora no va a tener que pagar esta cifra, pero bueno, veremos cómo sigue. Ari, la última pregunta y agradeciéndote, hay un trabajo que hiciste que es muy bueno, que es Clarín, un invento argentino. ¿Cómo surgió en vos la investigación? ¿Cómo apareció, digamos, cómo fue dándose ese trabajo que la verdad que mostró realidades que estaban ocultas acerca de Clarín? Bueno, surgió justamente por esto que vos decís, estaba oculto, nadie lo había contado. O sea, parece increíble que hasta... Salvo Pablo Yonto, en una época que tuvo que tener huevos para hacerlo con lo que fue el libro de Ernestina. Claro, o sea... Que trataba de una parte nada más. Había intentos muy valientes, digo, el de Pablo Zuno, el de Julio Ramos, el director de ámbito financiero con los cerrojos a la prensa, también había hecho esto, y ahora hace poquito, después de que nosotros emitimos el documental, salió el libro de Martín Chivak, que ya lo estaba trabajando el tema, y que realmente es un aporte muy valioso, pero lo tremendo es que cuando nosotros lo hicimos, digamos, en 2011, 2012,
si uno hubiera hecho el mismo documental en el año, no sé, 95, por los 50 años del Grupo Clarín, del diario Clarín, hubiera sido igual un tema interesante, digamos. ¿Por qué es un tabú hablar del principal medio de la Argentina? Debería ser un tema de discusión desde hace décadas, y no lo fue porque Clarín ejerció desde hace décadas un terror sobre el periodismo, sobre la academia, digamos. Tampoco hay muchos trabajos académicos, yo investigué eso, sobre el grupo Clarín, digamos, el miedo que ejercía Clarín en los otros medios, en la academia, en el ámbito periodístico, es tremendo, y la idea salió de eso, salió de justamente contar una historia que no se había contado, y menos en televisión, y se hizo gracias además a una política pública que es la realización de contenidos para TV digital, que lo que hacen es financiar centenares de horas que si no se producirían. No solo esto, digamos, yo fui parte de una camada de 700 horas de contenido de TV digital que se hacen gracias a fondos públicos. Si no se podrían realizar. Entonces yo fui 3 horas y media de esas 700. No, o sea, lo que te quiero decir es que también hay todo un marco generado a partir de la ley de medios y con las políticas públicas de generación de contenidos que permiten hacer esto, digamos. Si no, ¿quién me hubiera financiado esto también hace algunos años? O sea, hubiera sido muy difícil hacerlo. Ari, la sociedad argentina, a mi juicio, tomó conciencia de lo que Clarín es y representa solamente en los últimos años, y creo que en gran parte en relación con lo que fue todo el proceso, no solamente cuando se promulgó, sino todo el proceso previo de la nueva ley de medios. Sin embargo, haciendo algún revisionismo histórico, uno, por ejemplo, ve algunas declaraciones por caso de Alfonsín en el 89, en que él ya manifestaba todas estas cosas. ¿Por qué crees que en aquel momento, donde el mismísimo presidente lo mencionaba, terminó sin trascender y todo siguió igual? Y recién ahora, hace poco, esto salió a la luz. Sí, todos los presidentes quisieron negociar y después sufrieron al Grupo Clarín, por lo menos todos a partir de la década del 60, por lo menos. Y todos incluso, todos no, Alfonsín intentó en su momento hacer una ley de medios y esa ley la volteó el grupo Clarín. Con el menemismo, el Grupo Clarín primero obviamente acordó con Menem todo lo que fue la transición del anticipo de entrega de mando de Alfonsín, y después Menem, la primera gran privatización de Menem son los canales de televisión y es Canal 13 al Grupo Clarín, o sea, el acuerdo fue concreto, y la segunda gran obra de Menem, que fue la reforma del Estado, lo que hizo fue blanquear la tenencia ilegal que tenía Clarín de Radio Mitre. Ahora, hay una entrevista muy interesante a Menem en el 92, que está en el diario La Nación, donde por los años de su gobierno el periodista le pregunta si se arrepiente de algo. Y Menem dice de una sola cosa, de haber derogado el artículo 45 de la ley de la dictadura, que permitió la conformación de monopolios mediáticos. O sea, se arrepiente de su acuerdo con Clarín, en el 92, a 3 años de su gobierno. Y ustedes ven cómo terminó la relación de Clarín con Menem, ¿no? Entonces, también, Ari, me parece importante marcar que en 2007 la unificación de Cablevisión y Multicanal le generó una caja gigantesca de plata en el gobierno de Néstor Kirchner, a punto ya de dejarle a Cristina Fernández. Sí, igual había que agregar varias cosas. Primero que sí, que efectivamente el Grupo Clarín tuvo una relación cordial, si se quiere, con Néstor Kirchner. Hasta la crisis del campo. ¿Cómo? Hasta la crisis del campo, en 2008, fue ahí. Sí, incluso un poco antes, porque un poquito antes también, no es verdad. Que Cristina fuera no quería que Cristina fuera la candidata, digamos. Sí. Ahí eso es algo evidente. Sí, ya público, evidente. Sí. Porque además, yo creo que uno se puede pelear con el principal multimedio de cualquier país, no solo de Argentina, cuando te da la correlación de fuerza para pelear. Obvio. Y entiendo, y en eso está el testimonio de Berbisky, que él lo habló con Kirchner en el documental, donde dice, bueno, sí, yo lo hablé con Néstor, y Néstor decía que todavía no tenía la fuerza para pelearse. Sobre la fusión igual hay que hacer una aclaración, o sea, la fusión efectivamente se aprobó la parte que tenía que ver con concentración económica, que eso lo hacía la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el 2007, y se aprueba el último día hábil del gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, faltaba la aprobación de lo que era el CONFER, o sea, del AFCA, de lo que es hoy la AFCA, de lo que era el CONFER, faltaba la aprobación de la Comisión Nacional de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Valores.
De esas 3, el CONFER les dijo que no, y la CNB y la CNC nunca se pronunciaron. O sea que esa fusión nunca se autorizó, de hecho. Eso es una gran falacia que hay dando vueltas de que se autorizó. Se autorizó una parte, que es la parte que correspondía a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Entonces ellos han venido funcionando fusionados cuando esa fusión nunca se aprobó. De hecho, si ustedes leen los pedidos que le siguen haciendo a la AFCA vinculados a la adecuación actual que tienen que hacer, ellos le siguen pidiendo a la AFCA que autorice la fusión, porque esa fusión nunca se autorizó y ellos lo saben. O sea, ellos actúan de forma conjunta, algo que no lo es, pero bueno, el quiebre fundamental es con Cristina. O sea, pero ni siquiera con esto, digamos, el quiebre fundamental de Clarín desde su nacimiento el 28 de agosto del 45 hasta hoy es que con Cristina es la primera vez que un presidente le dice no, pero es la primera vez. O sea, es la primera vez que la relación privilegiada que tuvieron con todos los gobiernos, fueran constitucionales o fueran dictaduras, tuvo el Grupo Clarín, y la primera que les corta eso es Cristina, digamos. Eso es la novedad histórica. La novedad histórica es que creo que alguna vez lo dijo Cristina, dice que no tiene más coronita, o sea que tienen que cumplir las leyes, todas las leyes, pues la ley de medios no es la única ley que Clarín tiene que cumplir. Clarín no cumple muchas leyes, no cumple leyes laborales. Sí, las cuestiones gremiales en Clarín son lamentables, ¿no? Las paritarias, y bueno, y las paritarias también con una burocracia que tampoco nos ayuda como colegas y dentro del gremio. Bueno, cuestiones que tienen que ver. Ari, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos brindaste, por los conceptos vertidos. Felicitaciones, más allá que pasó hace tiempo, por Clarín, un invento argentino, un gran proyecto audiovisual. Así que y un placer que hayas estado en Bonito Cuelgue. No, un placer es mío. Un abrazo grande, gracias. Hablábamos con